Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos en la página de fanpage de la Escuela del Niño Interior, Sanadores del Alma. Espero que esta transmisión se esté grabando correctamente, porque me daba un error la cámara. Bien, mi nombre es Josefina Chávez, participo cada semana con los otros terapeutas que formamos parte del equipo de la Escuela del Niño Interior. En esta ocasión quiero participar en una pequeña reflexión sobre la espiritualidad consciente, ¿sí? El niño interior y la espiritualidad consciente. A simple vista podríamos decir que poco o nada tiene que ver. Ay, ¿qué pasa? A ver, que no se me vaya a apagar esto, no sé qué está pasando. Bien, como decía, a simple vista podríamos pensar que no hay nada en común o nada tiene que ver lo que sería el niño interior y una vivencia de espiritualidad. Pero voy a hacer una pequeña síntesis de lo que vendría a ser o de a lo que yo me refiero con espiritualidad consciente, para que al final veamos cómo en realidad el niño interior, y mejor dicho, el niño interior sano, está en la base de lo que es una espiritualidad consciente y de lo que es el reconocimiento de mi ser interno, de mi ser eterno, el verdadero ser que soy como humano, como un ente, ¿no? Un ente espiritual. A lo largo de toda la historia, obviamente el hombre ha tenido la necesidad del contacto con lo divino. Ha buscado por todos los medios ese contacto, porque es una necesidad del alma, es una necesidad del propio espíritu del ser humano, el estar en contacto con esta fuente, con la fuente de donde provenimos todos, independientemente de religiones, independientemente de tradiciones espirituales. Necesitamos ese contacto con nuestra fuente. A lo largo de toda la historia, por esta misma búsqueda del hombre, se vino derivando en lo que eran religiones. La palabra religión proviene del latín, que significa religare. Quiere decir, obviamente, volver a ligar. Ligar al hombre con Dios. A lo largo de la práctica, de las prácticas religiosas, del ritual, del rito, de la religión, se fue el alma, podríamos decir, distrayendo de lo que realmente importaba, que era el contacto propio de mi espíritu, del espíritu del hombre con el espíritu divino. Se derivó este contacto en lo que fueron las prácticas ritualísticas de cada religión, de cada tradición religiosa. Y cada una de estas religiones obviamente depende de la cultura, depende del tiempo en el que se haya vivido, depende del lugar en donde se esté experimentando, se esté viviendo. Tendrán unas características u otras. Pero lo que estoy mencionando ahora es que se dejó lo que era el núcleo, lo que realmente importaba, que era el contacto del alma, del espíritu, del ser, del hombre, con el espíritu divino, por la supremacía de lo que era el ritual del rito, ¿no? Los rituales de lo que es una práctica, que cada vez se iba haciendo más alejada de lo que era una vivencia en realidad, una vivencia de mi espíritu con el espíritu de Dios, con el espíritu divino. Obviamente cada quien tiene
sus costumbres, sus creencias, y no estoy diciendo en este momento que tal vez la religión, la práctica de una religión no sea beneficiosa. Si está basada en una relación personal con lo divino, es, es hasta aconsejable. ¿Mm? Pero si la propia práctica del rito religioso me evade de esta conexión, entonces me hace más tropiezo que ayuda, ¿eh? Para tener una espiritualidad consciente. A raíz de esta evasión, a raíz de esta, podríamos decir, separación de lo que es el espíritu del hombre con el espíritu divino, eh, el alma queda huérfana, el alma queda seca, porque no tiene la fuente que la alimenta, que es la fuente divina, el todo. Eh, La espiritualidad consciente, desde mi punto de vista, sería el asumir esta necesidad, asumir que necesito estar en contacto con mi fuente. Ay, pastor, veo que te has unido, no sé si estás. Un saludo. La espiritualidad consciente es asumir que no estoy sola y que no debo obviar esta relación con lo divino, con mi fuente eterna. Asumir el ser real que soy. No, si me creo que solamente soy un humano, o que solamente soy mis pensamientos, que solamente soy mi ego, o las experiencias que tengo en este plano, me engaño. La espiritualidad consciente es asumir que soy un ser divino, que soy Dios desdoblado en este plano. La espiritualidad consciente, tengo aquí mis notas, es asumir esta necesidad y suplirla, la necesidad de mi alma, de estar en contacto con mi fuente, y no evadir esta necesidad, sino suplirla con una relación personal, con una vivencia personal de contacto, podríamos decir, meditación, el reconocimiento de que todo lo que está fuera, de que todas las personas, de que todo lo que hay proyectado en mi realidad soy yo. Soy yo en lo externo. Y si esto que yo veo afuera, por decir así, son cosas dolorosas, son cosas malas, por llamarlo de alguna manera, significa que esto es lo que yo tengo que ordenar y que arreglar en mí para poder vivir lo que llamaría la Biblia el cielo en la tierra. Estaría en este punto cuando no he puesto en orden estas situaciones dentro de mí, porque yo en el espejo del mundo veo que hay cosas malas, que hay cosas que no me gustan, que hay cosas que me duelen, significa que todo eso yo lo tengo dentro. Y si ese desorden, ese dolor, esa percepción de maldad yo la tengo en mi interior, no estoy cumpliendo con mi función de ser divinidad en este plano, de ser Dios en este plano, porque Dios es uno, Dios es la unidad y no hay nada fuera de Él. Aún esas cosas malas, aparentemente, que yo las determino malas porque es mi percepción, independientemente de si sean buenas, malas o indiferentes, si yo las catalogo como malas, es porque esa es la percepción que yo estoy teniendo. Aún esas cosas están en mí. Y esas cosas son parte del Dios, del todo, porque fuera de Dios no hay nada. Entonces,
una espiritualidad consciente sería asumir mi papel divino en este plano. Cuando reconozco cosas dolorosas, cuando reconozco cosas que no me gustan en mi realidad, que las he creado porque son una proyección de lo que tengo dentro, estoy fallando el blanco, estoy fallando en mi propósito de ser Dios, en mi propósito de ser divino en este plano. Y eso es a lo que en la Biblia se menciona como pecar. Yo peco contra mí mismo como Dios cuando no corrijo mis percepciones, lo que me hace luego experimentar en mi realidad situaciones tristes, situaciones dolorosas, situaciones que no quiero en mi realidad. Cuando yo fallo al darle al blanco, cuando yo cometo estos errores, estoy literalmente pecando, como con la palabra original que se menciona en la Biblia, la palabra pecado. No estoy hablando aquí de moralidad, estoy hablando de percepción. Estoy hablando de una percepción errónea, una percepción dolorosa, lo que me hace ver el mundo como un lugar hostil. Y a los demás los veo como el adversario, el otro. Aquí tenía en mis notas que la palabra adversario es el original, es como se traduce al castellano la palabra Satán, Satanás en la Biblia. Cuando yo veo fragmentación, cuando yo me veo fragmentado y veo que tal vez el otro es el culpable de mis problemas, el otro me ha hecho daño, estoy viendo a Satán, al adversario. ¿Por qué? Porque entonces me estoy percibiendo fragmentada y estoy errando el blanco en este momento, cuando yo tengo esta percepción así. En cambio, si yo me percibo como Dios, como la unidad, aquello, aunque doloroso, que yo estoy viendo fuera, si lo integro en mí, lo reconozco como parte de mí, y lo integro, entonces es cuando estoy actuando en mi conciencia crística, que es la conciencia de unidad. La conciencia, la palabra Cristo se traduce de ungido, y esta palabra denota una persona o una cosa que ha sido frotada, por decir así, ha sido frotada con aceite como señal de apartarlo para un oficio específico, que es salvar. Que en este caso el Cristo, el ungido, es para la salvación del hombre. Cuando yo me asumo que soy uno, aún con aquellas cosas dolorosas, con aquellas personas que me han hecho daño, las asumo partes de mí, porque estas personas, estos hechos, son partes de mí que no he aceptado todavía. Cuando yo, en vivencia, en esta espiritualidad consciente, reconozco aquellas partes que son parte de mí, las integro conmigo, entonces esto es a lo que se le llama la conciencia crística. Y es un movimiento en la conciencia. Ya no estoy con una conciencia de división, de Satán o diablo, que proviene, que significa, ¿no?, la división, sino me he movido en conciencia, he dado un salto de conciencia, he subido en mi nivel de conciencia a una conciencia crística, que es una conciencia con propósito. La palabra Cristo es Salvador, significa, aquí lo tenía, la palabra original es sotería, salvación, que significa preservación.
en castellano se traduciría como preservación o liberación. Entonces, cuando yo doy este salto de conciencia, reconociendo la unidad mía conmigo misma, con el universo, con mi fuente, y mía con el mundo que he creado, con la realidad que he creado. Cuando reconozco esta unidad y no atribuyo despropósito a nada de esto, porque en realidad todas las situaciones dolorosas, enfermedades, problemas que yo pueda estar viviendo, o si problemas de relación, personas que me hacen daño, todo esto es manifestación de mi sombra, de mis percepciones equivocadas sobre mí y sobre el mundo, y de mi percepción de división. Entonces, cuando yo logro superar a través de una espiritualidad consciente esta percepción errónea, y ya no me percibo fragmentada, sino que me percibo en unidad, es cuando yo he adoptado la conciencia crística. La conciencia con propósito, con el propósito del Cristo, con el propósito de la preservación y de la liberación. Esa conciencia es entonces la que me libera del problema, me libera del que me hace daño, ¿sí? Me preserva de las situaciones dolorosas que me pasan o que me pueden pasar, ¿sí? Cuando he hecho este salto de conciencia. Esta es la espiritualidad consciente. Asumir la unidad con todo lo que hemos creado. Y a medida que yo vaya integrando en mí todas aquellas cosas dolorosas, todas aquellas cosas que me hacen daño, a aquellas personas que me hacen daño, para hacer esto una práctica diaria de esta espiritualidad consciente, lo que tengo que hacer es precisamente darles una función, darles un propósito a todas estas situaciones, a todas estas personas que me hacen daño. Una pregunta que yo siempre la practico desde hace un tiempo con relación a todo lo que me sucede, prácticamente a todo lo que me sucede que no me gusta, que considero que me hace daño, que considero que me da dolor, es ¿para qué? Si yo tengo una relación en cualquier ámbito que me hace daño, es preguntarme, no apuntar al otro, este me hace daño, y culparlo. Y cuando hay culpa, lo único que queda es un juicio, porque, o más bien, es a través de un juicio que yo he hecho. La culpa es el resultado de un juicio. Entonces, y si hay un juicio, hay división. Si yo culpo a alguien o me culpo a mí misma, ya me he dividido. Y ya estoy entonces en el infierno. Estoy con el adversario. Pero si yo cambio mi percepción, cambio mi manera de ver estas situaciones y me hago la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto con esta persona? ¿Para qué yo tengo esta relación que me hace daño? ¿Para qué este problema yo lo estoy viviendo? ¿Sí? Eso me lleva a verme adentro, a verme en mi interior. ¿Sí? ¿Para qué yo estoy creando aquellas situaciones? ¿Para qué aquella persona me hace daño? Porque si la pregunta es ¿por qué? Lo que estoy haciendo es buscando excusas, buscando una razón por lo que está pasando aquello, pero la razón siempre la busco fuera. En cambio, si yo pregunto ¿para qué? Me pregunto a mí misma, ¿para qué tengo esta relación que me hace daño? ¿Para qué me he creado este problema? ¿Tal? Entonces, la respuesta está dentro. Ya no puede estar afuera la respuesta. Me obligo a ir adentro, a mi interior, a indagarme. Y es precisamente cuando vengo en contacto y puedo estar en contacto y en comunión con el Espíritu Santo, que es el que luego me dará la revelación y la ayuda para pasar todos estos trances y para poder asumir la unidad con aquella sombra, reconocerla como parte mía.
Y eso es lo que se llama también entonces en la Biblia el perdón de pecados. Me convierto en mi salvadora y por ende, dice el curso de milagros, un tratado espiritual, que me convierto en el salvador del mundo. Cuando yo me convierto en mi salvadora, me convierto en el salvador del mundo. Porque he dado un salto de conciencia. Ahora estoy ya no con una conciencia egoica, estoy con una conciencia crística, que es una conciencia que tiene propósito, propósito de redimir, propósito de liberar, propósito de preservar. En cambio, la conciencia egoica, la conciencia del alma rota, fragmentada, es una conciencia de juicio, es una conciencia de división. Entonces, la espiritualidad consciente sería eso, adquirir, reconocer al Cristo interno nuestro, reconocer que todo lo que está afuera, todo lo que vemos, soy yo. Yo lo he creado, en algún punto de mi vida lo he creado. Y reconocerlo como propio. Es creación, es como cuando tenemos un hijo y tal vez se ha descarriado. Tal vez está con vicios o con problemas, incluso con la autoridad o en la cárcel. No porque haya cometido errores y yo lo voy a desconocer. Todo lo contrario. Cuando más cerrado está, cuando más lejos está de su divinidad, es cuando más lo tengo que apoyar, es cuando más lo tengo que amar, porque esto le ayudará, lo apoyará, le dará respaldo para volver a su centro y para volver a reconocerse como divinidad. Entonces, aquellas partes dolorosas, aquellas escenas que yo veo en el mundo que he creado, si no las reconozco como mías y no las integro en mí, no estoy cumpliendo mi función de divinidad en este plano. Y soy yo la que estoy manteniendo la fragmentación de Dios. Porque estoy dando a prevalecer la conciencia de división. La espiritualidad consciente significa reconocer la unidad y reconocerme con el todo. Y para esto, aparte de la pregunta crucial que hablaba antes, que es ¿para qué me sucede todo esto? Es importante lo que es el crédito interno. El saber que todo aquello que yo estoy pasando, que todo aquel problema que yo estoy experimentando, que todo aquel dolor que tal vez puedo sentir, le puedo dar un propósito más allá de la simple función, de la simple situación que estoy viviendo. Le puedo dar un propósito para elevar a mi conciencia. Eso es lo que llamamos la fe. Si yo estoy experimentando una situación desafiante en mi vida, la abordo con fe. La fe es la palabra, en el original es la palabra pistis. Esta palabra al castellano se traduce literalmente como crédito como el banco. Es un crédito interno, lo que quiere decir que es una confianza interna en mí misma, en mi ser, no en mi ego. Que también el ego es importante para nosotros en este plano y obviamente tiene una función muy, muy básica, pero más que todo es con el ser divino que yo soy. Esto es la pistis, es el crédito interno. Cuando yo tengo este crédito interno, puedo hacerme esa pregunta: ¿para qué yo he creado todo esto que no me gusta? Y puedo elevarme en conciencia a una conciencia crística que me da la oportunidad
de tener esta conciencia de propósito y de integrar todo lo que veo en mi realidad como parte de mí. Pero para tener esta pistis, y es aquí en donde viene entra el niño interior, ¿no?, en escena. Esta pistis es, para que tengamos este crédito interno, es un niño interno sano. Porque a menos que tengamos nuestro niño interior sano, que nuestro niño interior es precisamente como hablaba en el 1 de enero, creo que era, en la participación que tuve el 1 de enero, es el niño Dios. Este niño que está herido en nosotros ya no se identifica como niño Dios, ya se identifica como un niño dividido, fragmentado, adolorido, porque está herido. En cambio, si yo tengo mi niño interior sano, esto me provee a mí de lo que es la fe, la pistis, el crédito que yo necesito para hacer todo el trabajo interno que tengo que hacer para mantener y para desarrollar una espiritualidad consciente. No es lo mismo que religión. Me parece que lo dije antes. No es lo mismo religión que espiritualidad. La espiritualidad consciente, todo lo que expliqué, viene a ser en una frase una relación personal con mi divinidad. Y eso se puede hacer independientemente de si yo profeso una religión, si la practico o no. Pero es ineludible que para tener esta espiritualidad consciente, tengo que ir sanando en mi niño interior, el niño Dios dentro de mí. Espero que esto se haya comprendido, espero que también sirva a todas las personas que lo puedan escuchar. Es como siempre digo, llegará a donde tenga que llegar y tocará a quien tenga que tocar. Para mí ha sido un honor, una alegría poder compartir y hasta otra oportunidad. Shalom.